La mañanera de Ángel Dominical, domingo 4 de julio del año 2021. Voy a comentar con usted hoy un tema que quizá algunos lo vean como histórico y otros lo vean casi como un tema chusco. Mire usted, nuestra clase política, casi en su totalidad, tiende a ser amnésica. No recuerda la historia y tampoco le interesa estudiarla para no cometer los mismos errores que quienes les antecedieron. El político que quiere ser presidente de la República, ya entrando específicamente en nuestro país, procura ocultar sus intenciones el mayor tiempo posible. Y saca tonterías como mencionaba ayer: estoy dedicado a esto, a servirle al presidente, etcétera, etcétera. Pero no tenemos nosotros en México la costumbre de ser abiertos, francos, de decir realmente las aspiraciones políticas que tenemos. Todavía nos queda esa idea perversa de el todopoderoso, que es el gobernante en turno, que decide por sí y ante sí quién va a ser el candidato. Es lamentable que, no obstante los avances democráticos que hemos registrado en los últimos 20, 25, 30 años, por más limitados que fueren, por más imperfecta que sea nuestra democracia, hemos avanzado. Pero no al grado de obtener eso que en otros países es normal. Tenemos aquí un país que es un régimen presidencialista, los Estados Unidos, donde desde 2 años o 3 años antes, los interesados en ser candidatos de este o aquel partido, dependiendo si es oposición o no, manifiestan abiertamente su intención y empiezan formando algún comité de apoyo y recolectando recursos para viajar, aparecer en este o en aquel foro, etc. Al mismo tiempo, ese número grande de candidatos, 10, 12, 15, 17 creo que fue en alguna ocasión, empiezan algunos medios de información, algunos medios informativos, otros instituciones académicas, etcétera, a realizar debates entre ese gran número de candidatos, por más difícil que pudiere parecer, y ser además. De tal manera que al cabo de los meses, de aquellos 10, 12, 15, empiezan a quedar 8, 6, 4, de tal manera que faltando unos cuantos meses para el comienzo de lo que llaman las elecciones primarias, ese grupo ha sido reducido en su máxima expresión. 3, quizá en algunos casos 2 nada más. Una de las ventajas que tienen esos políticos de aguantar una campaña o una precampaña tan larga es que no son funcionarios en activo, no tienen responsabilidades en la gobernación y en consecuencia los errores del gobierno en turno no se los cargan a ellos. Nosotros, en cambio, como decía, tendemos a callarnos, a responder de manera hipócrita y cobarde. No es que no nos interese, estamos dedicados a servirle al señor presidente, a trabajar por nuestro pueblo y babosadas por el estilo. La verdad es que se les queman las habas, pero por el atraso casi cavernario de nuestra política, no manifiestan sus intenciones. Muy bien. Y siguen en puestos de alta responsabilidad, esperando que el dedo todopoderoso los señale y se conviertan en candidatos. Si bien eso fue la norma durante muchos años, pero en los últimos, quizá 10, 15, 20, ya la democracia mexicana ha avanzado un poco, de tal manera que desde meses empezamos a comentar amplia y abiertamente quiénes serían
los aspirantes a ser candidatos a la presidencia de la República. Pero hoy con este gobierno hemos llegado a situaciones extremas. Ahorita ya los grupos, vamos a decir, más serviles y lacayos de Morena, ya abiertamente hablan de la anticientífica Sheinbaum como presidenta, dicen ellos. En una ceremonia que realizaron en un festejo hace 2 o 3 días en el Auditorio Nacional, ahí ya el grito de los babiantes asistentes se dejó escuchar en ese gran recinto. Presidenta, presidenta. Y ella, con una sonrisita así un tanto fingida, responde lo que ya se conoce como respuesta hipócrita y cobarde. Por el momento mi único interés es la Ciudad de México, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si en nuestro país 3 o 4 o 5 interesados en la candidatura presidencial, tanto de Morena como de la oposición, manifestaren abiertamente su deseo, formaren comités de apoyo, se dedicaren a obtener recursos de sus simpatizantes y realizar giras por el país, debates organizados por algunas instituciones académicas de investigación, medios de comunicación, etc. ¿Se imagina usted viajando por el país, dando conferencias, enfrentándose al cuestionamiento público, la científica Sheinbaum, que si ahorita muchos aquí mismo en la Ciudad de México ni la identifican por su vamos a decir, que es anodina, una cosa así, pues imagínese usted en Zacatecas, en Chihuahua, en Nuevo León, pues sería muy difícil, pero de eso se trata ese tipo de campañas, de ser conocido, de conocer a los grupos políticos y económicos en las entidades federativas, conocer de problemas específicos que viviendo siempre en la Ciudad de México es difícil conocerlos. Pero decía, imagínese usted a Monreal, a Ebrard, también a las anticientíficas Sheinbaum, fuera del gobierno, de tal manera que las tonterías de López y sus funcionarios no los alcanzarían a ellos. Es decir, su prestigio o su imagen no se vería dañada por la acción gubernamental. De tal manera que podrían libremente ellos señalar incluso las fallas del gobernante de su mismo partido. Imaginemos ahora en el caso de la oposición. Imagina usted a Alito, que manifestó, o algunos de sus seguidores lo candidatearon. Imagínese usted a Ricardo Anaya, y al que guste usted algún gobernador o 2 gobernadores panistas, el señor Francisco Domínguez, que en pocas semanas dejará de ser gobernador de Querétaro, y otro por allá y por allá. ¿Se imagina usted el avance democrático que tendría México? Es evidente que al cabo de unas cuantas semanas o unos cuantos meses, pues personajes anodinos, mediocres, sin personalidad, sin atractivo para los electores como la anticientífica Sheinbaum, pues sería tirada al basurero de la historia. Ebrard igual, quizá el más hábil, tomando en cuenta su experiencia en campañas políticas, es un hombre que ha sido varias veces legislador federal, fue también delegado cuando eran delegaciones aquí en la Ciudad de México y gobernador del estado de Zacatecas. Los gobernadores, bueno, algunos de ellos fueron senadores o presidentes municipales en municipios importantes en la entidad que gobiernan, etc. Y veríamos una situación muy interesante porque ellos tendrían que estar atentos a los problemas que se presentan en el país, en el mundo, pero que afectan a México, y tendrían que demostrar conocimientos, habilidad para enfrentar a los medios, habilidad para debatir con 1 o 2 de sus adversarios,
etcétera. Pero no, seguimos, no nomás los de Morena, también los de la oposición, seguimos en ese nivel de hipocresía y cobardía que daña a la democracia. Por eso, tal y como señalé ayer y lo he hecho en otras ocasiones, ¿por qué no el presidente les pide, a ver, Marcelo, ¿te interesa en verdad ser candidato a la presidencia de la República? Pues sí, con la cara así medio de loco que tiene Ebrard, sí, señor presidente, bueno, dame tu renuncia y dedícate a buscarla. A ti, Claudia, ¿te interesa? Pues que sí, bueno, pues órale, también, ahuecando el ala, fuchicaca, váyanse ahí por esos caminos de Dios. Y en el caso de Ricardo Monreal, como pertenece a un poder diferente al Ejecutivo, sería totalmente de su voluntad pedir licencia en el Senado de la República, formar un comité de simpatizantes y lanzarse a recorrer esos caminos de Dios. Pero eso, ¿cómo lo van a hacer estas personas? Ni Monreal, que es un grillo ya con muchas millas acumuladas, con un colmillo retorcido que parece cigüeñal, ni él se atrevería a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan atrasada nuestra actividad y quehacer político que todavía López conservaría, pensaría él al menos, el poder de decidir quién sería candidato? Vale la pena que pongamos un hasta aquí a esa práctica perversa que data de hace muchos decenios. ¿Por qué no dan un buen ejemplo? Que ya lo hizo el presidente, gobernador Vicente Fox hace algunos años y le redituó la candidatura. Es decir, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no renuncian o solicitan licencia? Que renuncie Ebrard, porque es un puesto de designación, no es un puesto de elección popular, que solicite licencia la anticientífica, que solicite licencia Ricardo Monreal, y alguno que otro loco, Noroña, ya ve que dijo que está listo para el 24, órale, que solicite licencia a su Diputación Federal y vamos a buscar la candidatura de sus respectivos partidos, del Partido del Trabajo, González Fernández Noroña, y de Morena, los otros tres, y de la coalición Va por México, algunos de los 3, 4 que se lanzaren, repito, por esos caminos de Dios, a construir su candidatura. ¿Qué le parecería a usted como ciudadano ver a esos políticos buscando desde ya el voto del elector mexicano? ¿A poco no sería interesante? Piénselo. Y lo veo mañana lunes para comenzar una semana más aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.